El que compuso esta canción, no sé, sintió la necesidad del hombre y solamente esa necesidad podía ser cubierta en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Qué hermosa es la porción que se ha leído de que Jesús anda en el mar. Pero sin embargo, cuando vemos las Escrituras, dice anteriormente que Jesús había alimentado ¿a quién? A una multitud. A un grupo que tenía muchas necesidades. Pero sin embargo, yo quiero quedarme en dos versículos que viene a ser clave en este capítulo 14, cuando dice el versículo 22 y 23. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Bendito Señor, te amamos y bendecimos tu nombre, porque siempre estuviste tú atento a las necesidades de tu pueblo, atento a las necesidades del pobre. Atento, Señor, estás hasta el día de hoy en medio de las circunstancias que podemos pasar. Oh Dios, hay veces nos gana el estrés, nos ganan las emociones, nos ganan las pasiones, pero qué bueno es si nosotros hacemos aquello que tú hiciste, Señor, apartar un tiempo y buscarte a solas para poder encontrar respuesta a nuestras necesidades. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El doctor Charles Stanley habla acerca de la clave para el contentamiento cuando nosotros estamos estresados. Él dice, entre otras cosas, estando en prisión, el apóstol Pablo escribió palabras sobre la suficiencia en Cristo. Palabras sobre la suficiencia en Cristo. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos la tendencia a relacionar la idea de contentamiento con la satisfacción de ir de vacaciones a la playa o a las montañas. Pero el apóstol Pablo escribió que no debemos estar ansiosos en ningún momento o en ninguna circunstancia. Ni tampoco debemos de estar estresados. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes tenemos la paz de Jesús. ¿Tiene usted la paz de Jesús en medio de los problemas? Claro que sí. El contentamiento entonces viene a ser la contratapa de lo que vendría a ser el estrés. Y dice el contentamiento es el derecho natural del creyente. La paz es la parte del fruto del Espíritu que viene a ser nuestro cuando ponemos nuestra fe en acción delante del Salvador. Qué hermoso es esto entonces, hermano. Jesús, créame usted, que enfrentaba conflictos con una sensación de calma interior. Y gracias a que el Espíritu habita en nosotros, esa calma admirable también nos pertenece. Aun cuando tú estés estresado, hay una calma que te permite estar en paz. Y esto es importante, pues hay momentos en que vamos a enfrentar problemas que no tendrán solución terrenal. Créanme que sí, vamos a enfrentar esos problemas. En situaciones así, aprendamos que no podemos hacer frente a las dificultades. ¿Pero quién es el que nos ayuda? Cristo Jesús. Y qué bueno que podemos ver eso. Entonces, ¿cree usted que el estrés es fatal? Sí. ¿Y qué cosa es el estrés? El estrés consiste en la acumulación de presiones normales y anormales. Mire, acumulación dentro de mí de presiones normales y anormales en la vida diaria, que ponen a prueba, ¿qué cosa? La habilidad del individuo para enfrentarla. Muchas veces podemos estar estresados y terminamos en un hospital. Entonces acá vemos un principio. El plan de Dios para eliminar el estrés, ¿sabe cuál es?
es el tiempo de estar a solas con Él. Y antes cantábamos ese precioso corito. El estrés se va a ir, hermano, cuando nosotros estemos a tiempo, a solas con Él. Y lo dice bien claro este versículo: despedida la multitud, subió al monte a orar y aparte. ¿Se da cuenta? A orar y apartado. Y cuando llegó la noche, dice, ahí estaba Él solo. Después de haber trabajado todo un día, alimentando a una multitud, tal vez muchos de ellos ingrata. Tal vez muchos de ese grupo se iban a levantar, aquellos que le iban a señalar a Jesús y aquellos que le iban a llevar a la crucifixión. Pero sin embargo dice que Jesús estaba ahí atento. Yo les pregunto, amados hermanos, ¿cómo nosotros podemos controlar el estrés? Muchos usan medicamentos para controlar el estrés. Tal vez otros usen drogas, alcohol, sexo y muchos otros métodos para escaparse de esa ansiedad que sienten. ¿Usted ha visto que hay personas que ansiosas usan pastillas porque se sienten estresadas? ¿Habrá solución a ello? Pero sin embargo, la solución proviene de Dios, quien le ofrece gratuitamente a cada uno de sus hijos. Cuando usted esté pasando por estrés, pídale al Señor a solas. Él le va a dar la solución. ¿Por qué digo esto? Hubo una época en la que yo fui hospitalizado a consecuencias del estrés que sentí. Exactamente el 2013. Era un día, me acuerdo que íbamos a celebrar nuestro aniversario, pero caí estresado. ¿Y cuál fue la conclusión? No pasé celebrando el aniversario de un restaurante como habíamos quedado. Me la pasé en el hospital. Y me quedé, créeme, 3 días. Como resultado de esto, tuve problemas visuales por un tiempo. El médico me dijo que posiblemente lo iba a tener 10 meses, 11 meses. Pero aprendí a confiar en el Señor. Pasé 3 meses con la vista distorsionada. Y creo que varios de ustedes han sido testigos. Y fue el tiempo en que el Señor me enseñó, ¿sabe a qué? A lidiar con el estrés. No eran las pastillas ni las tabletas, no. ¿Por qué? Porque ahí me di cuenta que más allá de tener mi vista distorsionada, tenía mi mente que tenía que ser corregida. Mi carácter tenía que ser cambiado y mi paciencia tenía que ser desarrollada. Cuando venimos a los pies del Señor y conocemos las Escrituras y pasamos por estrés, tenemos que ver esas áreas. ¿Por qué, Señor, pasa esto? Para que tu carácter sea cambiado, para que seas corregido, para que desarrolles paciencia. Y créanme que la respuesta al cambio de actitud la hallé, ¿cuándo? A solas con Dios. Porque había momentos en que tenía que estar a solas con Él. Y que era lo más hermoso para mí, encontrarme a solas con el Señor. Podía estar mi esposa, mis hijos y toda la familia, mis nietos, pero había esa necesidad de estar a solas con Dios. Hermanos, la Biblia también registra personajes. ¿Por qué digo? Elías también pasó por estrés. Elías pasó por depresión. ¿Se acuerdan cuando él ganó la victoria sobre esos 400 adoradores falsos de Baal? ¿Recuerdan? Bueno, él prácticamente pudo haber dicho, wow, gané a estos 400 falsos profetas y Dios me ha respondido. Sin embargo, Elías no supo responder al desafío que le amenazaban de muerte, porque después dice que él, se registra que Jezabel en 1 Reyes 19, el 1-5, la amenazó de muerte. Y créanme que, ya lo prediqué en otra oportunidad, el estrés a este hombre le hizo correr, le hizo salir y no fijar la mirada en el Señor. Pero sin embargo, Dios permitió que él estuviera a solas, porque dice que se fue y estuvo oculto, tal vez en una cueva. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? En ese entonces, dice que le dijo, aliméntate y descansa. Él estaba estresado. Elías estaba a punto de sucumbir, estaba al borde del desánimo,
Tanto trabajo, ¿para qué? Solo me he quedado. Él vio la victoria que había hecho, pero sin embargo era derrotado por una mujer. Y esto como consecuencia le vino el abatimiento y tenía que ver más con su condición física. El hombre estaba derrotado, físicamente estaba mal, moralmente peor. Pero Dios es bueno. Y dice que un ángel del Señor se le acerca y le dice, levántate. Y no solamente, come, porque largo es el camino que te resta. Lean Primera de Reyes, capítulo 19. Y esto se ve en el versículo 7. Amados hermanos, tenga mucho cuidado cuando esté estresado. Tenga mucho cuidado cuando esté enojado o cuando esté cansado. Porque en esos momentos somos vulnerables al desaliento. Somos vulnerables a caer en pecado. Cuando le gane el estrés, es vulnerable a caer. Estamos viendo el caso de Elías, que solo se había quedado después de un triunfo. ¿Qué digo? ¿Por qué digo esto? Antes de tomar una decisión precipitada, deténgase y busque a Dios a solas. Haga lo que hizo el Señor Jesús. Después de haber alimentado a una multitud, se apartó y estuvo a solas con su Padre. ¿Por qué? Porque Él va a darle a usted el refrigerio espiritual y las fuerzas para continuar como lo hizo con Elías, que se levantó, comió, bebió y fue fortalecido. ¿No dice esto las Escrituras? Que el ángel del Señor hizo. Bueno, caminó esos 40 días, caminó esas 40 noches hasta llegar al monte de Horeb. Muchas veces podemos eliminar el estrés descansando y alimentándonos de la palabra de Dios. Mire, vamos a ver. ¿Cómo podemos controlar el estrés? Por favor, Cristian. El estrés se disipa en tiempos, dice, a solas con Dios. ¿Cómo disipamos? Cuando estamos a solas con Dios. El Señor Jesús también experimentó estrés, ya lo he dicho. Después de haber alimentado a esta multitud. De hecho, podemos afirmar que pasar tiempo a solas con nuestro Padre Celestial, como lo hizo Él, era algo que acostumbraba Él a hacerlo todo el tiempo. Antes de enfrentar la cruz, dice que Él estuvo en el huerto de Getsemaní, también a solas. Porque créame que Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Había un momento de estar en estrés. La situación era dramática. Este mismo ejemplo lo vemos en la vida del apóstol Pablo. También pasó tiempo de estrés. Después de haber sido salvado, viajó, dice, a Arabia, para pasar tiempos a sola con Dios, para reflexionar acerca de lo sucedido. Si usted ve en Hechos nos habla de todos esos viajes que él ha tenido. Dice que ha sido azotado, que tuvo naufragio, que tuvo esto, que tuvo lo otro, pero sin embargo de todo ello le sacó el Señor. Hermanos, el tiempo a solas con nuestro Padre Celestial es invalorable y nos ayuda a formar una nueva perspectiva de la vida. Por eso que les invito a que tomen este punto y pasen a solas con el Señor. Un segundo punto, el estrés también dice que disminuye cuando nuestra alma es aquietada por la palabra de Dios. ¿Cuándo disminuye el estrés? Cuando usted usa la palabra de Dios, la medita, la lee, la discierne y saca las grandes verdades que está en ella. La palabra de Dios disminuye el estrés, no las pastillas, no la droga, no el alcohol, sino la palabra de Dios. Y solamente por estar a solas con Dios. Pero cuidado, no es sinónimo de soledad.
No es el ermitaño que está sola en la montaña. Pues tomamos voluntariamente la decisión de separarnos de los demás para así poder estar a solas con nuestro Creador y que Él sea el que vea qué hay dentro de nosotros. Y tener la mente dispuesta a ser oído. No a pedir y pedir y pedir, sino a ver que Él analice nuestro corazón, las intenciones que sale de Él. Estar a solas para orar, para meditar la palabra de Dios. Muchos que experimentaban la soledad describen un dolor y vacío. ¿Se da cuenta? Algunos cuando dice estoy a solas, ¿qué es la primera manifestación que tiene? Nadie me busca. Estoy vacío. ¿Será eso estar a solas con Dios? No. El estar a solas con Dios cambia, no estamos solos. Es la presencia de su Espíritu Santo en medio de nosotros que nos separa ese tiempo para que Él tome lugar en nuestras vidas. No es una sensación de abandono, no. Al meditar en la Biblia y orar, nuestra mente se va a orientar ¿a qué? A querer hacer lo que Dios quiere. Y a eso le llamamos obediencia. Créeme que cuando está usted a solas y meditando su palabra, lo que Dios le está enseñando y le está diciendo, por donde sé obediente. Sé firme en tus decisiones. Búscame todo el tiempo. Toma decisiones correctas. Quiero ser yo el primero en tu vida y en todo lo que tú emprendas. Y la clave es más sensible a la presencia de Dios cuando estoy dispuesto a escucharlo. ¿Cuál es ese silbo apacible que se le presentó a Elías después de haberle presentado una tormenta, vientos, lluvia, fuego? Y esa presencia de ese Dios eterno, apacible, que cambia el alma. Hermanos, el estrés disminuye cuando nuestra alma es aquietada, vuelvo a decir, por la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Jesús siempre. Buscó tiempo de estar a solas con su Padre Celestial para poder desarrollar el ministerio que Él tenía aquí en la tierra. Él siempre dijo en esa obediencia, yo hago la voluntad de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Sin embargo, cuando vemos las Escrituras y vemos acá a Pedro, Pedro dice que le pareció ver un fantasma. ¿De qué se llenó Pedro? ¿No se llenó de miedo? Y seguro que en esos instantes él se sentía temeroso, viendo lo que acontecía con la naturaleza, del viento fuerte, la lluvia y todo, se estaba estresando. Pero bendito sea que Dios se le presenta, Jesús se le presenta. Pero este hombre fue más allá. Y si tú eres el Señor, permite que yo camine sobre las aguas o sobre las olas. Y dice, cuando él dejó de mirar a Jesús, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Comenzó a sentir también ahí miedo y estrés de perder la vida. Amados hermanos, el estrés se disminuye. Punto 3. Cuando eliminamos todo aquello que nos distrae de cumplir nuestro propósito a la que hemos sido llamados a servir. Por eso el que agarraba de Pedro. Pero llegó un momento de ponerse estresado. Pero le pasó algo curioso. Dejó de mirar al Señor y comenzó él a hundirse. Ahora, para prevenir que nuestra mente se distraiga, debemos enfocarnos ¿en qué? En la oración. Enfocarnos en Él y pedirle a Dios que nos tranquilice nuestra mente. A veces nosotros venimos a orar con la mente aturdida, con problemas, con situaciones que estamos luchando todos los días. Tal vez venimos estresados. Y la palabra del Señor nos dice, venid a mí todos los que están cansados, porque yo os haré descansar. En una palabra del Señor nos está viendo desde ese punto de vista. Cuando tú estás estresado, cuando tú estás cansado, ¿a quién debes de acudir? A Él.
todo el tiempo. Entonces, para prevenir que nuestra mente se distraiga, debemos enfocarnos todo el tiempo en la oración. Debemos enfocarnos en la palabra de Dios, en pedirle siempre a Dios: Señor, manténme dentro de ti. Humanamente yo no puedo hacer, Padre, pero contigo puedo hacer muchas cosas. Jesús había hecho este milagro de alimentar a 5,000. Había mandado a sus discípulos que fueran a la barca, que vayan adelante de la ribera, mientras él despedía a la multitud. Tenía trabajo. Pero sin embargo dice que él subió al monte a orar. Fue a darle gracias a Dios, a apartarse. En un minuto, tal vez era el atardecer, y el tiempo de oración de él ya era de noche, y se encontraba solo. Y permitió que sucedan estos fenómenos que la Biblia registra. Amados hermanos, cuán importante es nosotros tener la palabra de Dios cuando vemos que nuestros temores y el estrés pueden desaparecer solamente cuando venimos a estar a solas con Él, meditando, suplicando, pidiéndole que Él llene ese vacío que a veces tenemos en el alma. Créeme que solamente se va a retirar este estado de ánimo cuando somos fortalecidos en el poder del Espíritu de Dios. Y tenemos esa ventaja nosotros como creyentes, que no estamos solos. Tenemos la presencia del Señor Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. ¿Cree usted eso? Entonces, ¿por qué pasamos situaciones de estrés? ¿Por qué comienzo a decir tengo dolor de cabeza por tal situación que me agobia? Porque no he aprendido a estar a solas con Dios. El estrés, punto 4, se disipa cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. El caso de Elías: levántate, come, bebe. ¿Por qué? Te espera una jornada larga. A nosotros también nos espera una jornada larga todavía mientras estamos en este mundo. Mientras tanto, que no nos gane las angustias, no nos gane el estrés, porque como dice Pablo, todavía seguimos corriendo esa carrera del llamado. Y tenemos que seguir alimentándonos. Amado hermano, si estás estresado por el trabajo, ¿estás descansando lo suficientemente para ayudar a tu cuerpo, para ayudar a tu mente, para ayudarte tú? Recuerda que donde debes encontrar la respuesta a esa necesidad no es en drogas, es en la presencia del Señor. Entonces quiero concluir. Combatimos el estrés al estar a solas con Dios. Cuídese y grábese eso. Combatimos el estrés cuando estamos a solas con Dios. Si le dedicamos ese tiempo, nuestra vida cambiará de la siguiente manera. Cuando estás a solas con Dios, tu vida va a cambiar de la siguiente manera. Primero, tu día va a ser fructífero. ¿No quieres un día fructífero? Si comenzamos cada día con el Señor nos guiará para que podamos ser más productivos al servirle. Gracias, Señor, desde que me levanto. Dame un día, Padre, que tú seas glorificado en todo lo que haga. Y si vienen problemas a mi vida, tómalo tú, Señor. Pero comenzar el día para ser fructificado en lo que Él quiere. Segundo, estaremos equipados para las dificultades que vendrán cuando nosotros estamos a solas con Dios. Es durante ese tiempo en que somos preparados para lo que ha de venir, pues su presencia está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cree usted en esa promesa? Que la presencia de Dios está con usted y solamente porque usted lo buscó a solas a Él.
Pero sin embargo, ¿estamos equipados para qué tipo de dificultades? Primeramente, el orgullo. El orgullo, dice, se alejará de nosotros. Es al estar en la presencia del Señor y al contemplar la santidad de Él, que vamos a aprender a ser humildes desde que nos levantamos. Vamos a tener que enterrar el orgullo cuando estamos a solas con el Señor. Porque Él dice que al orgulloso lo ve de lejos, pero al humilde lo ve de cerca. Entonces, hermano, vemos eso. Tercero, nuestras relaciones interpersonales van a mejorar. Tal vez con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. Al librarnos del estrés en la presencia de Dios, va a mejorar esas relaciones. ¿No ha visto usted que muchas veces le han preguntado por qué usted es tan especial? ¿Por qué sonríes tanto? ¿Por qué hay gozo en ti? Es que Cristo vive en mi corazón. ¿No hemos dado esa respuesta muchas veces? Háblame de ese Cristo. Hermano, cuando no somos esclavos del estrés, podemos tener el corazón contento, aún en medio de las pruebas. Pablo tiene para mucho hablar acerca del estrés, porque estuvo prisionero. Pero sin embargo, él en todo dice que se regocijó y dice, y una vez más, regocíjense en el Señor. Y esa es una gran verdad. Recibimos paz y gozo cuando todos los días estamos a solas con Él. Eso es lo que da la presencia del Señor. Nos da paz, nos da gozo para poder compartir con aquellos que no lo conocen. Recibimos aparte la fortaleza del Señor. A solas con Él, usted tiene fortaleza. Nos da la fuerza necesaria para lidiar desde que te levantas hasta que te acuestas con los problemas que van a venir uno tras otro. A veces nosotros nos estresamos con la ciudad. Salimos a las 6 de la mañana a manejar y llegamos a veces tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque la highway está cargada. Y es estresante muchas veces, hermano, viajar de Hamilton a Toronto. Y uno dice, pero si yo lo hago normalmente en 20 minutos, ¿por qué me lleva 2 horas? Y eso también nos lleva a veces a este cambio de ánimo. Pero debe ser un tiempo para estar a solas con Dios y a confiar más en Él. Al empezar esta semana, amados hermanos, empiece dándole gracias a Dios. Haga lo que hizo el Señor Jesús. Según Mateo, dice que Él había podido escuchar la muerte de Juan el Bautista. Mateo registra. Pudo haber visto la necesidad de un pueblo que se moría de hambre espiritual y pudo graficarlo primeramente llenando las necesidades físicas que él tenía. Y tercero, él pudo andar sobre el mar para demostrar que los apóstoles no estaban solos. Hizo pasar por situaciones difíciles, sí, pero el Señor es uno, el Señor es poderoso, el Señor es ese Dios eterno, fiel en cada necesidad. Busquémoslos, hermanos, y tengamos ese tiempo de solas con Él. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias, porque realmente, Padre, en ti encontramos consuelo, en ti encontramos contentamiento, encontramos paz. Y la paz es el fruto del Espíritu Santo, Señor, que viene a nosotros cuando ponemos nuestra fe en ti, bendito Dios. Gracias, Señor, porque al estar contigo encontramos dentro de nosotros una serenidad interior que sobrepasa todo entendimiento. Te alabamos, Señor, por nuestro amado Jesús, que enfrentaba conflictos de una manera u otra. Y gracias a que tu Espíritu Santo pudo motivarlo, Señor, y a sostenerlo. Es el mismo Espíritu tuyo, Señor, que nos motiva y nos da calma cuando pasamos por situaciones difíciles. Por ello, Señor, te pedimos
Que siempre podamos buscar tiempos de reflexión, tiempos de leer tu palabra, tiempos de oración, tiempos de estar a solas contigo. Porque a solas contigo, Señor, tú te manifestarás. Y nos harás ver áreas, Padre, donde debemos de mejorar, donde debemos de cambiar. Nos ayudarás a tomar decisiones correctas, Padre, que ayuden a glorificar tu nombre. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada familia. Y gracias, Padre, por tu palabra, por lo que Jesús hizo, de buscarte siempre en esos tiempos solaz y decirte la necesidad que tenía para cumplir esa misión a la cual él había sido encomendado aquí en la tierra, Señor. Por ello te alabamos y te bendecimos, Señor, con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén.